acabamos de escuchar la lectura del libro de los Reyes, en el cual la narración nos manifiesta este momento en el que el profeta Elías en algún momento pone a prueba, podemos decirlo así, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque de alguna forma él propone, él quiere ver cosas extraordinarias, él quiere afianzar la fe de su pueblo, él quiere que en algún momento se cumpla aquello que en algún momento el pueblo está viviendo, pero que debería de vivir de manera plena. Y más aún cuando llega la reina Jezabel, que en algún momento pues viene a cambiar y a transformar toda la vida del pueblo, sobre todo paganizándola. Esto para el profeta Elías, el profeta de fuego que se le conoce, para él es, diríamos, un desorden, un desastre, aquello que está viviendo el pueblo. Por lo tanto, él proclama y reclama ante Jezabel y ante el pueblo, oponiéndose a todo, sobre todo de una manera muy especial, en la que reta a los sacerdotes de Baal a que en algún momento a ver quién es el verdadero Dios. Y lo reta si es Baal o es el Señor de Israel, es Yahvé, el Dios de Israel. Y en ese momento él pone las condiciones, que ustedes y yo haremos el mismo sacrificio, y aquel que le responda a su Dios, ese es el verdadero Dios. Es decir, fuerza a Dios en algún momento, incluso a que se haga la voluntad de Elías. Es algo curioso. Sin embargo, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca, no es lo que Dios pretende en algún momento ser aquel que en algún momento exige y de alguna forma le está mostrando, mira, con poder, con todo. No. Y la muestra se la da en este momento, en esta lectura que acabamos de escuchar. Yo creo que ahí tenemos la respuesta de este acontecimiento, en el cual pues de alguna forma nos viene a dar la respuesta más grande y más clara. ¿Qué es lo que nos dice? En esta ocasión vamos a fijarnos especialmente en esta primera lectura. Se trata de un pequeño fragmento de una escena que viene a situarnos. El pueblo de Dios, con la reina Jezabel a la cabeza, está abandonando la fe y asumiendo costumbres morales y religiosas de tipo pagano, lo que ya decíamos. Sin embargo, el profeta Elías se siente que es el defensor de Israel, de la religión y del culto, tal como Elías lo entiende, y cree que así debe de practicarse. Para ello, no se anda con diplomacias y empieza por tomar, dice, en algún momento nos dice esto, por tumbar cabezas, así literal, y la palabra, como en algún momento aparece, de los sacerdotes paganos. Para después intentar servir al poder de Dios, una de las cosas muy importantes, y mostrar quién es el verdadero Dios, con la intención de que el pueblo regrese a la fe verdadera. Aquí es donde viene algo que yo quiero sobre todo que entremos. Aunque ya lo mencionas ahorita así de entrada, sin embargo, vemos cómo Elías pretende encontrarse con Dios de una manera así espectacular. Logra algunas cosas, sin embargo, Dios le pone la muestra. Dice, no está en la tormenta, en el ciclón o en la borrasca, no está en la rayería, no está en el terremoto. ¿Qué es donde Dios se le hace presente? ¿Dónde se le hace presente? En la brisa suave. En una brisa suave, dice, en la paz, en la calma, no en el portento, no en la grandiosidad de la naturaleza, sino en una cosa muy sencilla. Ahí tenemos una de las respuestas más grandes a través de las cuales podríamos en algún momento pues expresar algo más, algo muy, muy sencillo. ¿De qué manera podríamos decir que a veces coincide esta actitud de Elías con a veces nuestras actitudes? Más de una ocasión tenemos que decir cómo en algún momento en nuestra vida queremos imponer nuestras condiciones, queremos imponer nuestros deseos, queremos imponer, e incluso aunque estemos en la verdad, queremos imponer nuestra verdad, o la verdad de la iglesia, o la verdad de que en algún momento nos rodea. Yo creo que en ese sentido ciertamente tenemos que reconocer en primer lugar que el mandato de Cristo es la verdad. Acordémonos que al final, cuando le pregunta, en este caso Herodes, le dice, dime qué es la verdad. Dice, Jesús ya no le contestó, solamente le dijo una cosa, es aquello en lo cual podemos confiar. ¿Sí? Y aquí es donde viene una de las respuestas más grandes que tendríamos que decir. Los valores que en algún momento son encarnados y que son de manera, pues yo diría que distintos a los que nosotros creemos. A veces hay personas que con ciertos valores o pseudo valores quieren influir en la vida de los demás, y ahí sí podemos decir, en el campo moral, en el campo político, en el campo económico, en el campo social, en el campo religioso incluso. Hay personas que quieren imponer sus criterios, pero a veces
quienes en algún momento nos llevan la ventaja, como dice el mismo Evangelio. Los de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y aquí es donde tenemos que decir que muchas de las veces eso sucede en nuestra vida. Pero tampoco hace falta que digamos nombres de personas que en algún momento por ahí aparecen en la televisión, en los medios de comunicación, que aparecen también en otras situaciones en las cuales son, diríamos, están en la palestra de la transmisión, en el sentido propiamente de que son reconocidos. Yo creo que no es necesario decir nombres. Sin embargo, sí tenemos que decir, tenemos que tratar de esforzarnos nosotros por ser auténticos en nuestra vida de fe, en nuestra vida política, en nuestra vida social, en nuestra vida económica. Que la verdad sea la que en algún momento nos guíe. No una pseudo verdad, sino la verdadera verdad en la cual podemos confiar. ¿Por qué? Porque en ella encontramos que vamos siguiendo normas, vamos siguiendo estatutos, vamos siguiendo leyes que de alguna forma nos van a llevar precisamente a dar una respuesta clara, sincera y recta. Por otra parte, no tengamos en algún momento que querer imponer nuestra verdad o de querer imponer y defender aquello que creemos, porque a veces más de una ocasión podemos caer en el error. Sin embargo, sí podemos dar en algún momento respuestas ante la pregunta de los demás. Por eso decía el apóstol Pablo con esas palabras, que cuando alguien te pregunte puedas responder, y puedas responder de la verdad de lo que crees. Y aquí es donde nos parece, en algún momento nos parecemos a Elías, porque de alguna forma queremos que Dios se nos haga presente, nos responda al momento y que resuelva nuestros problemas y dificultades. Y yo creo que desde allí es donde también tenemos nosotros que decir, el convencer a otros, pues yo creo que tendríamos que preguntarnos, 1. ¿Los rezos responden propiamente a que Dios nos escuche y haga caso de nuestras peticiones? ¿O Él ya sabe lo que necesitamos? 2. Tendríamos que preguntarnos, a veces queremos hacer sacrificios enormes en donde nos lastimamos físicamente o en algún momento nos dañamos. ¿No nos pareceremos también a los sacerdotes de Baal que en algún momento pues pretendían con eso que Dios les respondiera? Yo creo que también a veces hacemos ese tipo de situaciones en las cuales pues yo creo que tendríamos que decir, siempre tenemos que pensar más bien en lo que Dios quiere para nosotros, porque si Dios es el amor y se preocupa por el hombre, a quien siempre y busca y le da todo bien, no sería necesario convencerlo. A Él no necesitamos convencerlo. Eso es una de las primeras cosas. Él sabe ya bien lo que tú y yo necesitamos, sabe muy bien lo que en algún momento es parte de nuestra necesidad y de nuestra vida, de nuestras situaciones, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras dificultades. No es un Dios que sea un Dios particular. Él deja a la libertad del hombre, nos capacita con toda nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra inteligencia, para que vayamos resolviendo las situaciones humanas. Y Él trabaja en la parte interior, en el corazón del hombre. Por eso también no es bueno en algún momento querer intentar influir sobre Él para que nos ayude. Es decir, es que yo te voy a dar esta veladora y tú me vas a dar esto. Señor, pero si yo siempre estoy aquí en la iglesia, ¿y por qué me pasa a mí esto? Queremos reclamarle de aquello que en algún momento estamos haciendo. Decimos, pues ¿qué está pasando? No es tu Dios, no es alguien que tú tienes amarrado a que en algún momento diga, tú haces lo que yo digo, porque ese no es Dios. Ya nos ha dicho Jesús, no sean charlatanes como los paganos, porque su Padre Celestial sabe lo que ya ustedes necesitan. Y en eso tenemos que aprenderlo. Él, en algún momento de Él, que va a buscar su voluntad, y en los momentos más duros Él se hace presente. Esto, tengámoslo en cuenta, sobre todo veámoslo cómo lo vivió Él en el Getsemaní. ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? Cuando estaba en aquel momento de dolor, de sufrimiento, de mirar lo que iba a acontecer. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La otra, ¿por qué me has abandonado en la cruz? La respuesta más grande en aquel momento, Señor, en tus manos pongo mi espíritu. Y ahí tenemos la gran respuesta. Por eso creo que en este sentido podríamos con toda la tranquilidad, en el recogimiento, en el interior, en algún momento, con aquellas palabras que encontramos en la primera lectura, en el silencio podemos encontrar a Dios. El otro día yo les decía, en algún momento por allí, llegué cuando estaba
el Santísimo expuesto para los bautismos, y resultó algo muy curioso. Estaba el Santísimo expuesto y solo. Ciertamente estaba por ahí quien andaba haciendo el aseo y todo. Pues llegué, me senté tranquilamente y fue algo curioso, porque enseguida la que andaba haciendo el aseo en la parte de atrás comenzó a entonar un canto así entre dientes: perdona a tu pueblo, Señor. Y luego empezó: perdono, Dios mío. Y dije, bueno, ¿qué me quiere decir el Señor aquí ahorita? Y empecé a hacer un recorrido un poquito en la vida personal, en ese caminar, en ese proyecto de mi vida, en cuestión tanto de mis faltas, de mis pecados, como también en algún momento de las gracias y regalos que he recibido del Señor. Y fue algo curioso, porque enseguida un armonillero de afuera en la calle empezó a cantar: alabaré, alabaré, alabaré. Eso, ¿cómo se llama? Armonio. Ajá. ¿Cómo le llama? ¿Cómo se le llama ese? No me acuerdo cómo se llama, pero sí, esa que le va a girar. Armonillero, yo le digo armonillero. Sí, sí. Porque estaba afuera y empezó, y dije, mira, qué curioso. Ya enseguida, como a los 20 minutos, llegó por allí, llegó otra persona, y llegaron otros más, y entonces ya me retiré, me fui a la oficina. Por eso, yo siempre digo, el Señor te habla en el momento más oportuno, sin que tenga uno que oír, sin que tenga uno que en algún momento gritarle, sin que tenga uno que en algún momento exclamar y quererlo forzar: tú hazme esto. No, Señor, tú sabes, estamos en tus manos, confiemos en Él. Creo que esto es algo fundamental. Sí. Es totalmente aquello que en algún momento yo por ahí les expreso a algunos cuando alguien dice: es que yo no voy a misa, no comulgo. Yo les digo: ¿sabes qué es lo que está pasando? Si tú no comes, no bebes, no en algún momento vives lo que necesitas para tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Vas a morir. De la misma manera, espiritualmente, la persona que no se acerca a la palabra de Dios, que no come el cuerpo de Cristo, que no vive de la experiencia de ese encuentro con la Eucaristía, va a morir espiritualmente. Y al rato, ¿qué es lo que tenemos? El cambio de religión, las situaciones, los conflictos, los problemas, y todo lo derrumban, al final de cuentas. Una de las cosas que encontramos a través de la palabra de Dios nos dice lo siguiente: vuélvete, da marcha atrás, cambia esa estrategia. Lo que yo quiero de ti es que sostengas, apoyes y acompañes, estés cerca de los que todavía permanecen fieles al Señor y a su alianza. No son muchos, pero con esos tienes ¿para qué? Para que en algún momento es un gran número que todavía cree en mí. Y no necesitamos más, solamente de los que creen en mí, tenlos en cuenta y no te alejes de ellos. Aprende a estar con ellos, comparte con ellos. Y ellos necesitan de tu presencia, de tu acompañamiento, de tu ánimo. Es ahí donde el profeta, sobre todo, se da cuenta de que Dios lo quiere allí y no en otra parte. Muchas de las veces pensamos que es a lo que hacemos nosotros, lo que en algún momento es lo que va a dar vida a todo. No es cierto. Somos instrumentos, somos medios, nada más, somos un camino. Dios es el que nos dice lo que tenemos que hacer y no al revés. A Elías le faltaba la calma, la escucha, el silencio, frenar esa impulsividad que tenía, discernir los caminos de Dios. En otras palabras, lo que decía Jesús: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ayudados por el pan y la palabra, como tú ya decías, podemos encontrar esa respuesta también en nuestra vida. Hoy día, ante esas situaciones que vivimos por la experiencia de ese alejamiento, en algún momento, entre comillas voy a ponerlo, de ese alejamiento de la Eucaristía, en algún momento en el pan, pero lo tenemos. Lo que en algún momento decíamos en un principio, cómo de alguna forma el diablo se burlaba diciéndole propiamente a Jesús: no, que no te iba a cerrar todos los templos, te los cerré. ¿Y qué dice Jesús? Vamos a hablar de esa historia que se narra a través de los medios de comunicación. Jesús le responde: pero abrí un templo en cada hogar, en cada familia. Y allí, mientras la familia ore, viva, escuche la palabra de Dios, participe a través de estos medios de comunicación en la palabra de Dios y en la Eucaristía, va a encontrar respuestas para su vida. Pero siempre téngalo en cuenta, no queriendo hacer nuestra voluntad, sino hagamos la voluntad del Señor. En primer lugar, que nos demos cuenta de que no vamos a defender en algún momento su derecho o su vida, no, estamos solamente, hagamos la voluntad de Dios. Y creo que allí podemos encontrar la respuesta más grande y más clara de lo que en algún momento Dios quiere de cada uno de nosotros, y ojalá lo hagamos.
En este sentido, como en algún momento, pues tenemos que decir, Pedro y los apóstoles iban contrario de aquel viento, contrario a aquella marea, contrario a aquella situación. Sin embargo, Jesús les dice, cuando los mira, aquí estoy yo, no tengan miedo, aquí estoy. Por otra parte, no entrar en ese pánico en algún momento, sentir que nos hundimos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros para salvarnos, nunca nos va a dejar, esa es una de las cosas. Y por otra parte también nos toma de la mano, nos lleva y nos dice, no tengas miedo, no dudes, aquí estoy contigo. Nos acompaña y al final de cuentas, pues nos dice, yo creo que al final dice lo que acabas de decir, no mires la tormenta, no mires las aguas, no escuches el viento, no sienta, sino mírame a mí y ven conmigo. Creo que la conclusión es más que suficiente como para que en algún momento podamos decirle también al Señor, como en algún momento necesitamos también nosotros ahora decirle, como en las teofanías que hoy nos presentan las lecturas, Dios se manifiesta ante Elías en la brisa ligera, y a los apóstoles y a Pedro se les presenta a Dios en la persona de Jesús, que domina el agua del mar. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pues tenemos que decir, es Dios mismo. Dios siempre está cerca del ser humano, en los momentos trágicos, en los momentos de necesidad, cuando lo invocamos con fe. El Dios del profeta y el Dios de Jesús es el Dios de los débiles, de los pobres, de los que confían en Él. Esto tengámoslo en cuenta, es el Dios de los que confían en Él. Es una de las primeras cosas. Él no se da de manera espectacular como quería Elías, sino se da en la pequeña brisa y en el silencio, donde hay confianza y hay encuentro. Hoy día vivimos en una sociedad e iglesia que incluso se ve perturbada por poderes que la atacan. Atacan sus valores más profundos del ser humano, atacan su dignidad, atacan su libertad, atacan la voluntad e incluso su inteligencia. Y nos quieren que seamos como borregos. Pero si sabemos que no podemos lograr llegar a la meta si nos apartamos de Dios, en este sentido tenemos que tomar muy en cuenta, si no nos apartamos de Dios, podemos llegar a la meta. Sin embargo, Jesús está entre nosotros y nos sigue diciendo, yo estoy en medio de ustedes. O por otra parte nos dirá, hombres de poca fe, que no creen que estoy con ustedes. Y aunque en nuestro tiempo la iglesia y nuestra fe se vea a veces sometida a pruebas y zarandeada, nos brinda la oportunidad de extender la mano hacia nosotros y a decirnos que aquí está con nosotros, que no tengamos miedo, que Él está ahí, soy yo. Es decir, soy el Dios de ustedes, el Dios de la teofanía, el Dios de las manifestaciones, el Dios presente en la cruz, el Dios del amor y de la misericordia. Creo que con esto podríamos concluir y decirle al Señor, gracias porque nos permites en este día, de alguna manera, reflexionar en este contexto. En la persona de Elías, en la persona de Jesús, en el Evangelio y en la palabra de Dios, poder encontrar la respuesta ante estas situaciones, en tu enfermedad, en tu sufrimiento, en tu dolor, en aquello que en algún momento te rodea. Recuerda, Dios está contigo. A veces lo humano no podemos escucharlo siempre, no podemos estar atentos a todas las situaciones. Sin embargo, pues de alguna forma que se haga la voluntad de Dios en la medida que yo pongo también parte. Y que tengan un feliz día y mañana feliz domingo para todos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hoy hay tormenta y tempestad, ya no soporto ni un momento más. Estoy a punto del naufragio, siento mi barca que se hunde despacio. En medio de